Bueno, muy buenas. Aquí estamos con nuestro queridísimo Nicolás Patarino. Vamos a entrevistarle hoy porque él es una persona, como todos sabéis, que está siempre entrevistándole a los demás, difundiendo el conocimiento durante un montón de años y demás. Pero bueno, hoy es hoy el entrevistado. Yo creo que va a estar muy bien. Y bueno, simplemente, pues así como presentación para si queda alguno que no conozca aún a Nicolás, él es Nicolás Patarino, actualmente es Principal Android Engineer en TimeIt. TimeIt, para los que no lo conozcáis, es una empresa que digamos que ha reinventado el concepto de las tarjetas de crédito. Si yo digo alguna barbaridad, me lo dices porque Por yo... supuesto, más bien, más bien. Vale, bueno, de momento... Vale. Bueno, comentaros, por supuesto, casi todos lo conoceréis y sabréis que Nico es uno de los Android developers más reconocidos de habla hispana a nivel mundial. Lleva desde 2007, creo, dedicado a lo que es al mundo de la programación ya de manera profesional. Ha estado en empresas como Sun Microsystems, Telefónica, Qualcomm y por supuesto estuvo trabajando en Idealista y en Twenty y unas cuantas más otras, pero aquí nos tiraríamos todo el No rato da tiempo. hablando sobre ello. Y bueno, de lo que más es conocido seguramente últimamente, bueno, sabéis que le gusta mucho organizar eventos y uno de ellos es el Rock Android, que vamos, funciona súper bien. Además, lo hace de una manera súper divertida, que eso, Muchas gracias. dentro del mundo de la programación, muchas veces se vuelve complicado, que está muy bien aprender, pero pasárselo bien ya, vamos, es genial. Y por supuestísimo, que tengo que reconocer que desde que empezó no me he perdido ni un solo segundo el Chimichurrico, que es un podcast que hace cada 2 semanas, creo que lo haces, ¿verdad? Ujú. Y, y bueno, en el que entrevista a equipos de Android en los que pues cuenta, está muy bien porque ayuda a entender cómo trabajan otra gente en equipo y se aprende muchísimo y aparte se hace súper divertido. Y bueno, eso es más o menos la presentación. Pero ahora dinos tú, ¿quién? Porque eso es lo que se sabe de ti desde fuera, pero hoy queremos hacer una entrevista para conocerte un poquito mejor. Entonces, ¿quién es Nicolás Patarino? ¿Qué nos cuentas sobre tu background? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista. La verdad que se va a hacer raro no ser yo el que haga las preguntas. Así que nada, pero bueno, yo encantado de contar todo lo que la gente sabe de mí, la que la gente no sabe de mí, que también es interesante. Eh, y bueno, y también enhorabuena por tu nuevo canal de YouTube que tenés, que ya parece que te pasaste los podcasts y ahora ya decís, voy a ver si me paso también YouTube. Así que dentro de poco te veremos en Twitch seguramente y ya está, y harás el triplete. A saco. Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué te puedo contar de mí? No sé, si querés empezamos hablando un poquitito de seguramente algo que la gente no sepa, es de dónde viene Nicolás. Cuenta, ¿De dónde cuenta. viene? Seguramente sí, porque lo digo constantemente. Yo soy un argentino, obviamente, se entiende por el acento, pero soy un chico de barrio que, como buen argentino, cuando era chiquitito, lo que quería hacer era psicólogo, obviamente, porque soy argentino, entonces tenemos que tenerlo ya en la sangre, no es como parte de nuestro ADN, pues tenemos que ser psicólogo. Primero quise ser futbolista, después me di cuenta que ni era demasiado bueno ni era demasiado malo como para ser futbolista, así que tuve que dejarlo. Y la única duda que tenía de saber si iba a tirar por psicología era si iba a tirar por la rama de Freud o por la rama de Fromm, ¿no? Porque en Argentina la psicología es algo que se lleva mucho, y además es algo literal, ¿no? Que en Argentina la gente, cuando le decís que vas al psicólogo,
no te pregunta, vale, vas al psicólogo como algo sorprendente, no es como lo normal. Entonces te pregunta, vale, pero ¿de qué rama sos? ¿De Fromm? ¿Sos de Freud? ¿De quién? ¿No? Al final es algo que es curioso. Además, hay una frase que me encanta que se suele decir en Argentina, y es una cosa que también me gustaría que aquí se empiece a normalizar un poco, porque todavía creo que no lo está del todo el ir al psicólogo, que en Argentina se dice, ¿no vas al psicólogo? ¿Qué pasa? ¿Estás loco? Es como que es tan normal ir al psicólogo, y es algo que creo que todos tenemos que levantar el pie y decir, bueno, tampoco pasa nada por el psicólogo, no es nada malo, es simplemente una persona que ha estudiado para darte consejos. Totalmente de acuerdo. Vale, mi vida era la vida normal de un chico de 16 años que tenía todos sus amiguitos por allí, que jugaba al fútbol, que hacía de vez en cuando más deportes y demás, y que iba al colegio. Hasta que en el 2001 empezó la crisis de Argentina, ¿no? Una de las tantas crisis. Normalmente casi todos los países tienen crisis. Argentina lo que pasa es que las tiene cada más seguido, ¿sí? Bastante más a menudo, y en el 2001 fue una bastante grande. Entonces, mi padre fue la crisis que después derivó en el Corralito, ¿no? Que fue la gran debacle del 21 de diciembre del 2001, ¿no? Y bueno, como mi padre y toda la sociedad argentina sabíamos que algo estaba pasando, mi padre tenía una imprenta y siempre se dedicó a trabajar en periódicos a nivel trabajando con la maquinaria, ¿no? Era el que se encargaba de hacer la parte de impresión y todo eso. Y justo en una conferencia que hubo, estuvieron hablando de que iban a abrir una nueva central en España, y que querían que se sumara al equipo. Entonces mi padre dijo, tal vez es un buen momento ahora, teniendo en cuenta que Argentina no está yendo del todo bien, a ver qué pasa. Y él vino a España, vino en septiembre del 2001, y mi madre y yo nos quedamos en Argentina. Nos quedamos allí hasta que mi padre en enero por ahí dijo, vale, que fueron los 3-4 meses que quería probar, dice, vale, esto parece ser que es un país normal, es un país donde se puede vivir, donde las costumbres no son muy diferentes de las que tenemos nosotros, y creo que podríamos estar bien. Así que ahí fue justo cuando mi padre decidió, y mi familia, y mi madre también. Yo tenía 16 años, así que mi opinión contaba bastante poco, y nos vinimos para España. Además vinimos a un pueblecito chiquitito que se llamaba Illescas, ahí entre Madrid y Toledo más o menos, y bueno, tuve la suerte primero que me encanta hablar como gran argentino, entonces tuve la suerte de hacer bastantes amigos muy prontito aquí en España. Entonces, bueno, también eso mitigó un poco, ¿no? Lo que era dejar toda una vida entera de 16 años en Buenos Aires, que yo también vivía en un barrio donde éramos muy barrio, ¿no? Todos nos conocíamos, éramos todos los amiguitos de la misma edad, nos juntábamos y hacíamos un montón de cosas. Entonces, para mí sí que fue bastante duro ese cambio. Y yo creo que también me ayudó porque, claro, estamos hablando hace 20 años, ¿no? Fue en el 2002, llegué aquí a España, así que en Illescas, si no era el primero, no éramos la primera, tal vez seríamos la tercera familia argentina que había en el pueblo, ¿no? Es un pueblo de 35.000 habitantes, no había muchos extranjeros de Argentina por lo menos, así que de mi edad yo era el único. Entonces también, y ahora lo veo con perspectiva, es en plan, vale, el ser argentino también me abrió un montón de puertas, porque claro, era el argentino, no era un Dani, argentino, que hay 70 Danis en el mundo, sino que era el argentino. Entonces todo el mundo ya, en el fondo, me conocía. Y acá, mira, es que te lo puedo enlazar un poquitito con cómo empezó este cambio, ¿no? Que te decía, que yo quería ser psicólogo. Y hasta ese momento yo quería seguir siendo psicólogo, y ahora desarrollo aplicaciones para Android, ¿no? Que ahí hay bastante cambio. Y que tal vez lo normal sería al revés, ¿no? Que empezás desarrollando y ves que la gente se vuelve completamente loca desarrollando, entonces aquí hay un nicho importante. Hay un nicho importante. En mi caso fue al revés. Y claro, yo al final lo que hacía era, durante todo el día, estaba con mis amigos que acababa de conocer, con los cuales estaba entablando una amistad y que esto que lo otro, pero después, por la noche, cuando llegaba a mi casa, lo que hacía era entablar conversación con el resto de amigos míos que tenía en Argentina, ¿no? En esa época nos comunicábamos a través de ICQ, de Messenger y de Skype, ¿no? Y al final Skype fue una herramienta que realmente me encantaba muchísimo, porque era una forma de estar bastante cerca de las personas, ¿no? De todas las personas que yo tenía al otro lado del charco, que son 12.000 kilómetros y 5 horas de diferencia, ¿no? Entonces, bueno, hablando con ellos, también era la época en la que existía una herramienta que los más ancianos, como yo, recordarán, que era Fotolog.
¿no? El Fotolog era como el primer Instagram que existió donde la gente subía fotos y demás. Pero claro, nosotros queríamos tener un sitio en el cual pudiéramos compartir estas fotos, pero teníamos algo más de pudor de lo que la gente suele tener ahora, entonces queríamos tener algunas fotos un poco más privadas. Ujú. Y existían páginas como Hasta la Vista, Alta Vista bueno, y otras más, que lo que podías hacer era subir como páginas, ¿no? Y había como algunas plantillas y dije, vale, había una plantilla donde podías vos ir subiendo fotos, pero además era muy arcaico todo, porque era un HTML que no tenía absolutamente nada, es decir, no tenía cero plugins, lo único que tenía era los tags de imagen, tags de título y poco más, ¿no? Ujú. Y lo empecé a subir y empecemos a hacer nuestra primera web. Y ahí descubrí lo que yo creo que iba a cambiar mi vida, ¿no? Porque ese fue el momento en el cual yo me di cuenta que la tecnología no solamente podía servirte a vos mismo para poder ayudar y poder acercarte a otra gente, sino que vos mismo podías hacer que esa gente se acercara. Es decir, no era solamente que podías utilizar herramientas de otros para acercarte, sino que vos podías crear tus propias herramientas para acercar a la gente, ¿no? Para unir a la gente y, en el fondo, para hacerla feliz, que es básicamente lo que yo siempre intento, que es lo que creo que tenemos que intentar, ya que estamos en un sector que, por suerte, tenemos bastante trabajo y podemos elegir un poco, pues ya que podemos elegir, elijamos algo que haga del mundo un lugarcito un poquitito mejor, ¿no? Ujú. Y ahí fue donde yo empecé a mirar con un poquito más de amor, ¿no? El mundo de la tecnología, y con 17 añitos empecé a hacer páginas web para empresas locales del pueblo, de los pueblos alrededores, ¿no? Que es de lo típico, una librería, una zapatería, una empresa, una editorial chiquitita que había por ahí y demás, ¿no? Entonces, al final empecé ahí a sacar mi dinerillo, además de formatear ordenadores, que era lo que en ese momento Sí, llevaba. se llevaba mucho. Sí, que además ahora lo pienso y era todo súper ilegal, porque yo me acuerdo que tenía el CD de Mm. All-in-One que te venía y te lo instalaba, Va- era Vaya, una vaya. instalación desatendida y que vos decías, vale, y cuando termine quiero que me instale Photoshop, el Nero, en ese entonces para grabar CDs y todas las aplicaciones, y claro, estábamos siendo súper ultra piratas, ¿no? Entonces estaba guay. Sí, sí, Que, sí. que además, ahora que lo pienso, también me hace acordar que esa no fue la primera vez que empecé a sacar dinero, porque en Argentina teníamos internet también en casa y yo lo que hacía era descargarme canciones y me lo descargaba de una página que se llamaba Audacity, y súper vieja. Y entonces me acuerdo que me tardaba tal vez 2 horas o 3 horas o 1 hora y media en descargarme cada canción. Y entonces yo llegaba al colegio y me ponía a vender CDs. Y al final de ahí sacabas un dineral. Y me acuerdo que tuve tanta gente que me pedía, que al principio, bueno, yo decía, dale, dame una lista de canciones, 20 canciones, y yo te la grabo en el CD. Y llegó un momento que tenía tanta venta, que es súper ilegal todo, obviamente, Sí, sí, eh, claro. tanta venta que yo no permitía que la gente me pidiera canciones. Yo le decía, yo tengo estos compilados de este grupo de canciones, si lo querés bien, si no también. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Y, y bueno, ya después aquí en bachillerato, porque claro, yo llegué con 16 años, eso Ajá. significa que estuve en primero de bachillerato. Ya en segundo de bachillerato yo ya tenía claro que esto me gustaba un montón y que quería estudiar informática. Ajá. Spoiler, no tenía ni idea de lo que era informática. Yo pensé que la informática iba a ser simplemente abrir ordenadores y cacharrear como hacía yo Ujú. con guardarme los datos y después hacer un format, pero nada que ver. No, no. Y, y nada, de ahí fue por qué me decidí al mundo de la tecnología. Ujú, ujú. Y, y bueno, ya después en el mundo de la carrera, yo tampoco sabía exactamente cómo iba a ser todo este mundo, ¿no? Decir, vale, yo lo que te digo, yo pensé que iba a ser casi toda de la carrera abrir ordenadores y trastear con ellos, que al final lo hay porque hicimos la superior, pero de eso había poco, ¿no? Estaba estructura de computadores que abrías un poquitito y demás, ¿no? Pero realmente no había mucho, lo que había mucho era programación. Hmm. Y, y en el primer año de carrera, en el segundo semestre, ahí tuve o muy buena suerte o muy mala suerte. Yo creo que es un poquito de las dos, porque tuvimos una práctica. La Ujú. práctica era de hacer
nosotros veníamos de, en el semestre anterior, tener fundamentos de la programación, en lo cual lo que habíamos hecho era principios básicos de Java. Nos pasamos el cuatrimestre, el semestre, haciendo todo solamente UMLs y definiendo una clase de qué es un punto, una clase de círculo, de cuadrado. Y dijimos, bueno, vale, hasta acá fácil, no hay ningún problema. La cosa fue que cuando llegamos a la segunda asignatura de programación en el segundo semestre, lo que primero nos dicen, bueno, tenemos una práctica en este curso y lo que tenemos que hacer es un Pac-Man. Y yo digo, un Pac-Man, digo, estuve haciendo círculos recién, no sé hacer nada más que no sea el dibujito del Pac-Man. Y me dicen, no, bueno, ahí había un montón de ayuda también, pero bueno, fue una práctica de 6 meses, estuvimos los 6 meses aprendiendo eso. Y ahí es donde digo que tuve suerte buena suerte o mala suerte, ¿no? Porque tuve la mala y buena suerte de que mi compañero de prácticas desapareció. Sí, se esfumó. Y claro, yo no tuve nadie con el cual estaba haciendo las prácticas. ¿Qué pasa? Que al final tuve que currar mucho. Y ahí entró la droga de la programación, me entró por las venas completamente, porque en ese momento, ahora mismo yo creo que también la cosa cambia, ¿no? Ya tiene un poco más de perspectiva, pero en ese momento era literalmente challenge que no sabías resolver, ¿no? Entonces tenías un problema que yo estaba todo el día pensando en ese problema. Estaba en la ducha y pensaba en esas prácticas. Estaba comiendo y pensaba en esa práctica. Estaba en el autobús y estaba pensando en esa práctica. Me acuerdo que una vez, incluso en una parada de autobús, en la parada de autobús de Parla, al lado de la comisaría, de repente vi una chica que estaba escribiendo, no sé, estaba escribiendo con su diario, y le dije, por favor, déjame un boli y una hoja que necesito apuntar una cosa que tenía. Y era un if de no sé qué, que dije, yo creo que si hago esto, puede ser mejor, ¿no? Entonces, como que ahí ya entró la obsesión de mí y me di cuenta que era un poco lo que me gustaba, ¿no? Que además era súper curioso porque el Pac-Man que nos hicieron tenía, que bueno, yo tampoco lo sabía entonces, que los fantasmitas cada uno tiene nombre y cada uno de ellos tienen inteligencias diferentes, es decir, cada uno es uno más tonto, uno más listo y demás, ¿no? Y ahí fue la primera vez que hicimos inteligencia artificial, que yo supongo que es lo mismo que hacemos nosotros, pero un poco más avanzado, porque solamente hacíamos if, ¿no? Si es Pedrito, en lugar de ir directamente a atacar al intenta ir pues de una zona random que se acerque a donde estás, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un compañero que sabía, que era un grande, es un crack, y él se había programado Dijkstra, el algoritmo de Dijkstra, para ver cuál era el camino mínimo óptimo para poder atacarte. Entonces, estuvieras jugando como jugaras, en 5 movimientos o 6 movimientos perdías, era imposible. Y ahí, bueno, también este tipo de cosas te ayudan un poco, ¿no? A ver cosas más de negocio. Que ahí fue cuando yo dije, vale, aquí hay algo importante, porque no voy a intentar hacer el algoritmo más eficiente para poder enganchar a la gente a jugar, ¿no? Porque si la gente en 5 movimientos pierde, ahí lo que va a pasar es que nadie va a querer jugar. Entonces, claro, ahí dije, vale, entonces ahí ya hay que empezar a pensar, ¿no? No solamente lo que somos capaces de hacer, sino lo que el usuario necesita. Y a partir de ahí también fue un poco que me gustó mucho todo esto, lo que ahora se conoce, que en su momento ni existía, ¿no? De ingeniero de producto, ¿no? De intentar trabajar con outcome y trabajar con todo tipo de cómo somos capaces de ofrecerle valor al usuario. Y sí, outcome lo sigo diciendo porque, claro, la gente hicimos la entrevista con el podcast de Chef, hablaba muchos también de... Sí, verdad. Y demás, así que muy, muy, muy bien. Vale, y claro, ahí tuve la práctica bastante mala suerte, pero me gustó muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, como me gustó mucho todo el tema de programación, yo en ese momento estaba trabajando en un bar. Yo casi toda mi vida trabajé, bueno, toda mi vida, cuando era pequeño, aunque hice un montón de cosas, desde montar muebles, mudanzas y de todo. De momento, todo lo que has dicho, yo también lo he hecho. Así que, como todo hijo de vecino. Sí, además lo de camarero es brutal. Sí. Estuve como 5 años trabajando de camarero y encantado. Es más, después de trabajar de camarero, seguí trabajando dando caterings, incluso cuando estaba ya en la carrera y ya tenía trabajos del sector, y porque a mí me gustaba también, me gusta el tema de estar ahí dando caña y cuando ves MasterChef digo, joder, sí, es que yo también hacía ahí todo ese nervio, todos esos gritos en la cocina y demás también se vivían. Y después incluso lo seguí haciendo. También trabajé, hablando de MasterChef, también trabajé con Pepe.
con Pepe de MasterChef, Ujú. porque él es de Illescas, yo estaba en el pueblo este de Illescas, y trabajé para su catering, digamos, bodas y demás, la verdad que es genial, es decir, el tío es brutal y muy bien. E incluso después, tiempo después, también estuve trabajando en caterings, pero ya incluso lo que hacía era, trabajamos con otro amigo y lo que hacíamos era, bueno, como nos gusta trabajar de esto, pero realmente ya en el sector de la tecnología nos está gustando un montón y como que nos da mucha pereza seguir trabajando de camarero, porque al final no es lo mismo estar trabajando en tu oficinita con aire acondicionado y no en julio dando una boda muriéndote de calor. Entonces empezamos a forzarnos a seguir haciéndolo porque era algo que creíamos que nos aportaba mucho en la vida. Y lo que hicimos era, todo lo que trabajábamos como dando caterings, lo donábamos a una ONG. Entonces, claro, Ajá. al final lo que haces estaba guay porque nos obligamos a ir, porque si, joder, si no voy, ya no solamente no es que estoy no ganando pasta yo, sino que al final lo que yo quiero donar este dinero, pues voy a intentar sacar el mayor dinero posible, ¿no? Y entonces al final era como un jueguito que teníamos para intentar seguir en el mundo de dar caterings y demás. Ujú. Interesante. Y sí. Y bueno, y ahí fue cuando ya hablé con mi jefe de la pizzería, en este caso estaba en un pueblecito llamado Shell, es muy chiquitito que está ahí al lado de Illescas, y le dije, mira, creo que lo que voy a intentar ahora es buscar algo de mi sector. Y me dijo, es que estabas tardando ya de lo que estabas haciendo, porque además con él hablaba un montón y siempre le hablaba un montón de todas las cosas que hacía, y me dice, es que tienes que irte para allá. Claro. Y ahí, bueno, entré, obviamente como muchos de nosotros, entramos siempre en una consultora, y, y con la que tengo mucho cariño, creo que se llamaba Borac, y creo que todavía sigue existiendo por ahí. Ujú. Y ahí me consiguieron el trabajo para ir a Banesto. Un Ujú. trabajo súper super chulo, que estuve muy bien. Creo que odio la herramienta y odiaré toda mi vida la herramienta con la que utilicé. Es más, la llegué a quitar de mis currículums, porque claro, Banesto lo que trabajaba era con una herramienta propia, se llama Banksphere, que lo que era como una especie de Unide, bueno, actually era Eclipse, pero Ujú. modificado, ¿no? Entonces vos lo que hacías era como unir cajitas y crearte una clase, era botón derecho y crearte una cajita literalmente ahí, y después eso automáticamente lo convertía en código, y bueno, fue bastante feo, porque no me gustaba nada, porque se perdía todo eso de lo que ahora se llama craftsmanship, ¿no? Que de decir, voy a artesanía, voy a inspirarme, voy a crear cosas y demás, pero lo bueno es que al ser Banesto me abrió muchas puertas, porque después de Banesto tuve la suerte de pasar a Sun, en Sun Ujú. Microsystem. Que Microsystem ya no existe, pero sí que fue, para aquellos que no lo conocen, fue la empresa que inventó casi el 70% de la tecnología y la informática a día de hoy, ¿no? Y entonces ahí sí que estaba más orientado a Java, porque bueno, Java incluso ahora es de Sun, pero antes Java era de Sun Microsystem. No, perdón, Ujú. ahora es de Oracle, antes era de Sun Exacto. Microsystem. Sí, sí, sí. Y entonces yo lo que hacía, y ahí fue que era lo que más me gustaba, porque estaba trabajando con Java directamente, que era migrar aplicaciones internas que estaban en PHP, las migrábamos a Java. Ujú. Y, y bueno, y ahí la verdad que me empezó a gustar un montón ya mucho más todo lo que estaba haciendo, y una cosa me fue llevando a la otra, y, y nada, y todo esto entre medias, lo que hacía un montón de cositas, que es lo que ahora se llaman pet projects, ¿no? Que hacía un montón de pequeñas aplicaciones, jugaba con esto, jugaba con lo otro. Yo para todos aquellos en esa época, que sería 2010 o por ahí, no, un poquito antes, 2009, 2008, era muy de PHP, era muy de JSPs, era muy de Spring, era muy de web, ¿no? Ujú. Hasta que más o menos llegó, bueno, ahí, además es curioso, porque por esa época, más o menos, fue cuando hice un proyecto que fue, creo que uno de los proyectos en los que más aprendí como freelance. Bueno, freelance, es decir, yo me llamaba freelance porque Claro, cobraba una claro. empresa, pero era todo muy, muy, muy fuera del mercado. Porque yo tampoco más tenía ni idea, lo único que habíamos empezado era hablar con un chico que casualmente y por cuestiones del destino, ese chico ahora es mi cuñado, así que es la que ahora mi mujer, que éramos compañeros de universidad, me puso en contacto con su hermano, que tenía un proyecto, que él trabajaba en Euro Refund, que es una empresa que se encarga de hacer los tax free, Ujú.
Y fue justo en el momento en el cual cambió el IVA del 18 al 21%. Entonces, claro, tenían que ir, ellos tenían el típico datáfono y tenían que ir por todas las tiendas de toda España a cambiar ese 18 por el 21%, porque estaba hardcodeado en el propio datáfono. Y entonces yo un día hablando con él y le digo, che, ¿y si en lugar de que tenga un datáfono, por qué no podemos que sea una página web súper sencillita, donde él lo que haga es literalmente poner porque lo único que tiene que hacer es imprimir un ticket. Entonces, él ponga los 4, yo le hago una UI más o menos bonita para que él ponga las 4 cosas que ha vendido, porque normalmente todas las tiendas pues no te venden a los turistas, no compras 50 cosas, compras 3, 4, 5. Entonces, que la ponga a mano y que lo imprima en la impresora. Vale, perfecto. Entonces lo hicimos, salió súper bien y a partir de ahí dije, bueno, ya que me sacó un dinerito, vamos a intentar exprimir un poquito más esto, ¿no? Y entonces ahí fuimos añadiéndole features y features y features y en plan, bueno, y si en lugar de que la persona tenga que escribirlo directamente, no me das una lista con todos los posibles productos que haya. Vale, entonces me dio una lista con todos los productos posibles que haya y lo estoy añadiendo. Después, bueno, pero lo que vamos a hacer es que no a todas las tiendas les salgan los mismos productos, porque no es lo mismo una tienda de zapatería que de una tienda de, yo qué sé, de relojes. ¿No? Entonces, como fuimos así, añadiendo de a poquito. Bueno, lo que vamos a hacer es, ahora vamos a crear un dashboard para que la gente pueda ver cuánto está vendiendo. Y ahora vamos a hacernos un sistema para que el que controla las ciudades también sea capaz de dar de alta nuevas tiendas. Y al final como que fue creciendo y se convirtió en el CMS por defecto de muchos años. Y ahí fue cuando hacías cosas en Spring y demás. Que además ahí fue un trabajo que cobré bastante bien en su momento, fue de los primeros que hice, pero cobré bastante bien para el resultado, pero no para el trabajo, porque en esa época me acuerdo que lo que hacía era constantemente mirar qué era lo nuevo. Y entonces me acuerdo de decir, vale, si te voy a añadir esta feature, pero en vez de añadir esa feature, lo que hacía era reescribía todo el código para utilizar el nuevo framework. Es decir, me acuerdo que en esa época yo tenía struts metido y decía, bueno, justo salió Spring, digo, bueno, voy a cambiar todo a Spring. Y me acuerdo de haberme comido 2 semanas, pero porque estaba loco y porque me encantaba tocar cositas nuevas. Pero bueno, al final eso me dio la oportunidad de saber que yo me quería dedicar a esto. Hasta que un día en la universidad me pregunta un profesor, che, no sé si sabes lo que es Android. Digo, no tengo ni idea de lo que es Android. Me dice, ¿por qué no te vienes y haces un trabajito conmigo fuera de la uni? Que lo que vamos a hacer es un e-reader para como si fuera para periódicos de medicina. Entonces, como que hay un montón de revistas de medicina y lo que querían hacer era crearse un e-reader. Lo habían sacado para ebooks, pero decían también queremos sacarlo para Android. Y ahí fue, en el 2010, que empecé en el mundo Android tocando con Cupcake, Android 1.5, y comiéndome los null pointer exceptions, comiéndome todo los cursor loaders y todo esto, hasta que me di cuenta ese mismo año. Después tuve un par de trabajitos más que hice un poquito extra también de otras plataformas, pero siempre volví a Android. Y cuando me fui de Erasmus, ahí fue cuando ya certifiqué que lo que yo quería hacer era Android. Porque además de salir y beber y de conocer gente y demás, también justo hubo es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero es como el Tetuan Valley, ¿no? Que son como programas en los cuales gente va a contar sus ideas y son como que, no llegan a ser aceleradoras, ¿no? Pero sí que van a dar un poco de mentoring de cómo puedes hacer realidad tu idea y demás. Y yo fui como desarrollador. Entonces, lo que hacían era juntaban también gente que tenía buenas ideas con gente que se animara a hacerlas. Y justo salió una aplicación que era para... Que bueno, que después cuando yo me fui y demás la compró Red Bull, así que tan mal no habrá salido. Y ahí, bueno, me puse a hacer Android, estuve haciendo un montón de cositas. Y justo en esa época, que en Erasmus, sí, yo vengo de una familia que nunca nos faltó de nada, pero tampoco nos hablaba de nada, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de que justo cuando me fui de Erasmus, empecé a ganar dinero con las aplicaciones. Tenía dos aplicaciones, entonces por eso viví un Erasmus bastante bueno, porque tenía dinerito. Porque, no sé, había una aplicación
que fue la primera que hice, se llamaba Down Ear, que antes había una página web, también ilegal, que se llamaba Go Ear, y que tenía como un montón de canciones. Entonces yo lo que había hecho, que scrapeaba la web y te podías descargar esa canción. Y bueno, obviamente Google me la quitó y me puso un strike, pero bueno, también ahí pude sacar un dinerillo. Pero después, con la que realmente sí que saqué bastante dinerillo en su época, fue otro que se llamaba Wi-Fi Pass. Y siempre la recuerdo con muchísimo cariño porque una vez estando de Erasmus en un viaje, estábamos en Budapest, en los baños turcos estos que hay, los baños que son chulísimos, y conocimos otro grupo de españoles y estábamos hablando y no sé cómo salió el tema de la aplicación y no sé qué, y todo el grupito de esos me dijo, pero la tengo aquí instalada, y la abrieron, y pues es que esa es mi aplicación, entonces esa fue una cosa que también más me motivaron. Y Wi-Fi Pass lo que hacía era, por si te habías olvidado tu contraseña del router, te decía que tú seleccionaras la red Wi-Fi a la cual no te acordabas tu contraseña, y él te generaba la de por defecto, porque normalmente, y ahora también seguramente mucha gente que no lo haga, la gente no cambiaba las contraseñas. Así ahora, sí. Y antes había un algoritmo, había 4 algoritmos, que era uno para el de Yastel, otro para los de Movistar, otro para los de Orange, y al final estaban todos embebidos ahí, y entonces podías encontrarlo, hasta que también Google me dijo que no le parecía demasiado bien, y me la quitó. Pero ya esos fueron mis 2 strikes con Google. Y nada, y ahí fue cuando ya empecé a trabajar en el desarrollo Android, y ya a partir de ahí nunca más volví atrás. De vez en cuando toco alguna cosita de web para no sentirme demasiado out, pero soy Android forever. Muy bien, muy bien. La verdad es que es maravilloso escuchar todo esto sobre ti, porque claro, normalmente conocemos tu parte más técnica, más de difusión, pero tu parte esta más humana está súper guay, porque además lo cuentas de una manera que como que lo ves como si te imaginas cada momento, y está súper guay. Ya más tirando al rollo de conocimiento, vamos, eres una persona que te encanta difundir el conocimiento, no de ayer ni antes de ayer, de hace muchísimos años. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo decidiste dar el paso a difundir el conocimiento? Bueno, yo siempre digo que tal vez inconscientemente fue la excusa como argentino para tener un espacio donde hablar y que la gente me escuche. Inconscientemente dijo, mira, si tú empiezas a contar cosas de lo que has hecho en tu mundo, pues la gente te escucha y podés hablar. Digo, no me queda otra, tengo que hacer esto. Qué bueno. Pero después creo que al final pasa un poco como nos ha pasado a todos, ¿no? Casi toda la gente que ha empezado a compartir conocimiento son por varios motivos, ¿no? Uno de ellos es porque gran parte o la mayoría de lo que yo sé, lo sé porque he leído un montón de gente. Cuando empezamos a compartir nosotros y demás, había menos gente en España que se encargaba de hacer esta difusión de contenido. Entonces nos mirábamos un poquito más en el extranjero. Pero bueno, aquí también siempre hemos tenido a gente muy top, ¿no? Como Pedro, como Saúl Díaz, como Jorge Barroso, como Fernando Cejas, incluso Antonio Leiva, que también lleva muchos años en el mundillo, ¿no? Entonces sí que le seguía a ellos, también aprendía mucho con ellos y también miraba mucho fuera, ¿no? Y normalmente yo el tema de compartir sí que lo hemos llevado mucho tiempo, y siempre lo llevaba por donde iba. Me gustaba generar ese ambiente, ¿no? de compartir y de llevar cosas, y de estar en una empresa y decir, voy a compartir lo que hemos hecho, lo que sabemos, y además porque siempre es un buen punto para ir creciendo dentro de la empresa, ¿no? Que no solamente hacer cosas, sino que también la gente vea que haces cosas y que no estás parado solamente sacando curro, ¿no? Uh-huh. Y después llegó un momento en el cual descubrí que había sitios un poco más amplios donde se hacía este tipo de cosas, ¿no? Yo no conocía lo que eran las comunidades.
Es decir, yo solamente lo hacía a nivel comunidades internas. Hasta que, no sé, ponele el 2015 o por ahí fue, yo calculo 2016 por ahí, no, 15. Empecé a descubrir lo que era este mundo de comunidades, ¿no? Y entonces empecé a ir a algunos eventos, empecé a charlar con mucha gente, hablabas, en ese momento éramos muy, muy poquitos, entonces también estaba muy guay porque nos conocíamos absolutamente todos, ya también se estaban organizando la primera Droidcon y demás, y ahí ya conocía a mucha gente, ¿no? Y de a poquito dije, bueno, yo creo que ya no solamente estoy cómodo como asistente, sino creo que también puedo ayudar a que esto se haga más a menudo, o intentar quitarle un poco de trabajo a la gente que lo estaba haciendo y demás, ¿no? Que podamos repartir el esfuerzo. Y así fue como empecé, ¿no? Empecé a decir, bueno, ¿qué tal si yo también bueno, yo también en ese momento ya daba charlas, ¿no? Entonces yo también compartía algunas de las charlas que hacía ahí en la comunidad y un día dije, che, ¿y si les echo una mano en la comunidad de Android? Y me dijeron, perfecto. Y ahí justo además me llamó Alex Simonescu y me dijo que él justo iba a dejar Android, se pasaba a backend y me dijo que era uno de los que llevaba el MadG, ¿no? Antes de llamarse Rock Android, llamamos MadG. Y con Miguel Catalán y me dijo, vale, yo me voy a ir. No sé si vos te animás a quedarte aquí a cubrir el puesto. Y ahí fue cuando me hice uno de los coorganizadores del MadG, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que lo de compartir es súper importante, ¿no? Porque esto, como siempre se suele decir, ¿no? Que la unión hace la fuerza. Y compartir conocimiento es muy, muy importante porque hay una cosa que una vez me dijo un jefe, creo que fue, que era que lo de saber delegar, ¿no? Que uno tiene que saber ser capaz de decir, vale, yo tengo esta tarea, pero quiero que la haga más gente, no quiero ser la única persona que la sabe. ¿Y por qué? Porque, y esto ya incluso viéndolo desde el punto de vista egoísta, si, es que esto también es porque en esa época, y yo no sé si más gente se recuerda, pero antes había una frase que ahora parece súper rara y que nadie la diría, pero que era la frase de, si es difícil de programar, que sea difícil de entender, ¿no? Y era gente que lo que intentaba era decir, bueno, yo voy a programar el código de la forma un poco menos legible posible para que nadie me pueda echar. Porque si solamente yo entiendo este código, nadie me va a poder echar, ¿no? Entonces, eso por suerte ya hemos avanzado muchísimo, hemos madurado y eso ya es impensable, ¿no? Pero sí que sigue habiendo gente que no a la hora de programar, pero sí que a la hora de realizar tareas, ¿no? Hay mucha gente o hay gente todavía que dice, vale, si esta tarea yo soy el que la hace, pues no la voy a compartir con nadie porque también es una forma de yo voy ganando peso dentro de la empresa o me hago indispensable, me hago imprescindible y demás. Pero para mí eso tiene un pequeño gran error, ¿no? Que es el hecho de te estás metiendo trabas a vos mismo. Claro. ¿Por qué? Porque si vos sos la única persona que sabe hacer eso, solo vas a hacer eso. Si vos sabés hacer A y sos la única persona que sabe hacer A, vas a hacer A. Luego vas a hacer B. Y si solamente vos sabes hacer B, entonces vos vas a ser el único que va a hacer A y B. Y después tenés un C, ¿vale? Vos sos el único que hace A, B y C. Pero después cuando venga D, vos ya no te queda tiempo físico para hacer nada más. Entonces tu vida a partir de ahí lo que va a hacer es hacer A, B, C siempre, constantemente. Nunca se puede hacer cosas nuevas. ¿Por qué? Porque nadie más tiene la capacidad de hacer A o B o C. Entonces yo siempre soy de los que dicen, no, pero compartilo. Porque compartir cosas, eso hace que hoy hagas A, B y C, pero cuando te canses de hacer A, B y C, puedes hacer D, E y F. ¿Por qué? Porque hay alguien que ya sabe hacer A, B y C. Entonces, en ese sentido, creo que es algo que el compartir te ayuda en muchos, muchos, muchos aspectos, ¿no? Y también es algo que creo que tenemos que estar súper contentos y súper orgullosos porque estamos en un sector en el cual pasa. Es decir, te vas a otros sectores y yo tengo una amiga que también es amiga de mi mujer, que está en el mundo de la publicidad, de marketing y demás. Y ves cuán distinto es todo eso. Ves cómo nadie cuenta los truquitos, porque claro, es que si cuento los truquitos, pues van a ascender a esa persona y a mí no me van a ascender, y como que hay esa lucha de egos y demás, que nosotros, aunque a pesar de que todavía hay un montón y están por ahí, pero que sí que vamos madurando y nuestro sector está cambiando y está haciendo algo que creo que sería genial que otros sectores también hicieran, ¿no? Sería genial que haya, cuando alguien vaya a operar, haya 6 personas mirando cómo está operando y haciéndole un core review mientras está operando, ¿no? Que
no, no, yo, mira, y ¿estás seguro que quieres hacer eso? ¿Por qué no haces esta otra cosa, no? Y estaría guay, creceríamos un montón. Y al final creo que es un poco la base del progreso. Muy bien, súper interesante. Y, y bastante en relación a esto, bueno, tú sabes que a mí me gusta mucho, aparte de Android, me gusta mucho la productividad. De ahí el nombre de mi podcast. Yo, pues realmente no hace mucho tiempo que empecé a toda esta tarea de difusión, hace poco más de un año. Pero bueno, en este poquito tiempo que llevo, doy fe de que lleva tiempo, de que parece que tal, pero hay que dedicarle cariño y desde luego se hace con mucho cariño, pero lleva tiempo. Entonces lo que te quería preguntar es, ¿cómo te las apañas tú para ser más productivo? Porque claro, con todo lo que haces, porque claro, es público que haces un montón de cosas y llegas a todo. Así que, ¿cuál es tu secreto? ¿Qué consejo nos das para ser más productivos? ¿Cómo te las apañas tú? ¿Qué es lo que haces? Bueno, para mí, esto, me acuerdo que yo esta misma pregunta se la hice hace unos años a Jorge Barroso, que también era, Jorge, ¿cómo sos capaz de hacer todo? Y al final su respuesta en su momento me dijo que es lo que es ser multitarea, ¿no? Dice, yo aprovecho y hago muchas cosas a la vez. Es decir, y ahí fue cuando empecé a decir, yo salgo a correr y cuando salgo a correr me escucho un podcast o si estoy haciendo la comida me veo una charla y demás, que al final ahora es un poco lo que hacemos todos o lo que hacemos muchos y que no está bien también, que tenemos que separar de vez en cuando. Pero es un poco más lo que hacemos para intentar tener un poco más de tiempo. Pero en mi caso particular, lo que yo intento hacer siempre es ser muy organizado. Para mí es una de las cosas más importantes. Es decir, al final un poco para resumir lo que vos acabas de decir, ahora mismo cosas que tengo un poco en marcha es un podcast, YouTube, vídeos, bueno, también colaboro en otro podcast que se llama Developer Café, grabo vídeos, a veces hago cosas en Twitch, organizo la DroidCon de Madrid, organizo la Rock Android y echo una mano con otras comunidades cuando lo necesitan, ¿no? Y lo que yo creo que es, además de trabajar, obviamente... Eso te iba a decir, es que... Además de trabajar y pasar tiempo con mi mujer y con mis amigos, que yo también, para mí eso me parece súper importante. Pero entonces, para mí, en este caso, lo que yo tengo que hacer es siempre organizarme, ¿no? Y decir, vale, yo sé que la edición del podcast, no sé por qué, yo creo que tal vez es manías y todos mis talks, pero normalmente le suelo dedicar a la edición unas 5 horas. Entonces, claro, 5 horas es muchísimo. Entonces tengo que dedicar y tengo que buscar huecos para poder hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces al final el calendario es una de mis herramientas de las herramientas que más utilizo, ¿no? Incluso intento ser de la típica frase esta que dice, si no está en el calendario no existe, para mí es casi literal, ¿no? Si yo no lo tengo en el calendario, pues es seguramente que no se me olvide y no sea capaz de hacerlo, ¿no? Pero también creo que hay otras cosas que son súper importantes, ¿no? Y son a veces algunas preguntas que no nos solemos hacer, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué quiero conseguir con todo lo que hago? Es decir, ¿por qué hago lo que hago? Es decir, ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿A dónde voy? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? Entonces eso me parece súper importante porque, y como pasa siempre en la vida, si uno no tiene goals, no tiene objetivos o no tiene una razón, pues al final las cosas se van desinflando, ¿no? Y entonces en este caso, en el tema de las comunidades y demás, pues mi objetivo un poco es intentar pues que la rueda siga girando, intentar dar oportunidades a las nuevas personas, a las nuevas generaciones que vienen y empiezan a compartir y demás, y entonces eso es un poco lo que quiero hacer. A nivel del podcast, bueno, pues yo creo que es darle un espacio donde no se estaba haciendo antes, ¿no? De contar no sobre tecnologías, sino sobre equipos, de cómo se trabaja en equipos y demás, ¿no? Entonces, al final, cuando tenés un poquito de goal, pues ya decís, vale, ya esto es importante para mí. ¿Por qué? Porque otras de las cosas que yo creo que pueden ser súper necesarias a la hora de organizarte y de ser productivo es esto, priorizar, saber qué cosas... ¿Cuáles son los niveles de prioridad? Es decir, mi familia es lo primero. Entonces, vale, si tengo que elegir entre hacer el podcast y estar con mi familia, voy a estar con mi familia. Pero ¿qué pasa? Que puedo organizarme. Si yo me organizo y ya reservo el tiempo de estar con mi familia, pues ya después veo si encaja ese tiempo para poder hacer otro tipo de cosas. Y después otra cosita que también hago mucho es el automatizar.
Que además de eso creo que seguramente dentro de poco estoy viendo cómo le doy una vuelta, pero haré, no sé si en Twitch o en algo lo voy a compartir, de cómo automatizo cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los podcasts. Yo tengo plantillas hechas en Figma con cada una de las cosas que quiero compartir, ya sea de las carátulas, de los contenidos, de los teasers que voy creando, incluso para Rock Android. Para Rock Android al final lo que hemos hecho, si ahora te fijas, en todos los vídeos tienen un mismo formato de portada. ¿Por qué? Porque la portada te lleva tiempo. Al final antes a mí me llevaba crear un evento alrededor de una hora más o menos, porque siempre me liaba y como yo me encanta liarme con Figma, pues me liaba con Figma y empezaba a tocar cosas y las cambiaba y tiraba una hora. Claro, ahora, como ya tengo una plantilla creada, lo único que tengo que hacer es elegir un color, pongo el color, ponerle el título y los nombres, ¿no? Entonces, al final, de esa hora pasé a tener 15, 20 minutos. Y lo mismo me pasa con todas las cosas que yo hago de Chimichurri, las tengo todos hechos templates. Yo antes utilizaba Notion, ahora me pasé a ClickUp e igual. Es decir, todo lo que tengo, yo tengo un botoncito que digo nuevo episodio del podcast y automáticamente me crea todo el contenido que yo tengo que ir compartiendo, todas las tareas que tengo que ir haciendo y demás, ¿no? Entonces, todas las cosas que yo creo que pueden ser aburridas, las automatizo. Y por último, creo que lo más, también otra de las cosas importantes es, y esto también lo decís vos mucho, el tema de saber utilizar las herramientas adecuadas. Y por eso, el calendario, cuando tengo que usar el calendario, cuándo utilizar Notion, cuándo utilizar ClickUp. Yo, por ejemplo, dejé Notion no porque me gustara más ClickUp, que también, en cierta forma, pero principalmente porque es lento. Y a mí me pone muy nervioso que yo le dé desde el móvil, intente abrir una página y me tarde, porque muchas veces estoy entre una charla y otra, o entre que me conecto a una reunión y alguien no viene, pues me apunto a esa tarea, ¿no? Y digo, vale, si tengo 30 segundos, pues en esos 30 segundos aprovecho que me creo una tareita o lo que sea, ¿no? Y entonces me ponía nervioso tener que esperar porque ya no podía hacerlo. Y entonces esto, por eso creo que utilizar la herramienta adecuada siempre es importante, por eso mejor utilizar Android Studio que Xcode. Muy bien, la verdad es que súper útil todos los tips. Sí, al final, y lo de automatizar es que estoy completísimamente de acuerdo. Yo creo que si no automatizara 1000 cosas, es que, vamos, es que sería inviable directamente. Bueno, después te quería preguntar por proyectos actuales realmente no hace falta porque es que ya los conocemos y para los que no lo conocían, vamos, ya más o menos los conocen, pero bueno, para proyectos futuros, ¿hay alguna cosa que se pueda comentar? ¿Alguna novedad? ¿Algo? Sí, ahí, bueno, a ver, que se puedan comentar, creo que ya puedo contar dos cositas. Una que me gusta, creo que es más a nivel personal, me hace más ilusión, que es el tema de hacer una serie de contenidos también en Twitch, que vamos a seguir haciendo, un poco también, un poco más de entrevistas y demás, que hay mucha gente a la cual nos gustaría conocer de qué hacen y qué son y demás. Y luego ya estamos empezando a mirar cosillas para la DroidCon 2021. La Muy DroidCon bien. 2021 va a ser, lamentablemente por la situación como es, va a ser también online, como muchas de las otras conferencias que se están haciendo. Lo que pasa que vamos a intentar que no sea a nivel España, sino que sea a nivel de hispanohablantes. Que no solamente que podamos ser capaces de ir un pasito más allá, y ya que estamos en un mundo online, un mundo en el cual ahora ya las distancias se están achicando bastante, y la única distancia que hay es la diferencia horaria, porque no aprovechamos para hacer ese networking que nos falta y que echamos muchísimo de menos, pero lo hacemos con más gente, con gente completamente diversa, gente que esté en la otra punta del mundo, que nos cuenten cómo se trabaja en otra punta del mundo, que nos cuenten cómo optimizan las cosas en otra punta del mundo, que nos cuenten qué herramientas utilizan, que conozcamos a más gente que esté creando contenido, ¿no? Como creo que es algo que se está haciendo bastante últimamente, y creo que nosotros tal vez con la DroidCon podemos aportar ese plus para que gente se conozca no solamente entre provincias de España, sino también entre ciudades del mundo. Muy interesante. Bueno, ya estamos llegando a la recta final de la entrevista. La verdad es que, bueno, yo me tiraría aquí contigo todo, vamos, durante horas. Eres una persona, te lo digo
desde el corazón, que se hace de querer. Muchas gracias. Es súper guay escucharte porque además lo cuentas de una manera súper entrañable. Y bueno, no sé, si tienes alguna anécdota o algo que quieras, algo que te haya pasado alguna vez o algo que quieras añadir, no sé, ¿se te ocurre alguna cosa? Anécdotas seguramente tengo un montón, pero Ujú, ahora mismo no se me viene ninguna. Si me decís algún tema, seguramente tenga mm, alguna anécdota. mm, Pero, pero mientras, si querés eh, como cosillas para decir, que esto siempre me gusta recalcarlo y me gusta mm, comentarlo, son dos cosas. Primero, que no nos volvamos locos, porque es algo que pasa, que nos veis a muchos que estamos haciendo un montón de cosas, y a vos, a Antonio Leiva, a Carlos Asaustre, a Mouredev y demás, y veis a mm, mucha gente, o también la chica Girls in Tech, No me da la vida, como incluso todo el tema de No Solo Tech, que son podcasts y gente que está haciendo un montón de cosas muchas veces, eh, que eso no es lo normal, es decir, y eso no es lo que uno tiene que aspirar, ¿no? Al final cada uno tiene sus circunstancias en la vida, y hay veces que tenés más tiempo, hay veces que tenés menos tiempo, pero lo importante es lo que dijimos antes, que tenés que priorizar, saber qué es un poco lo importante de la vida. El, el, el valor tuyo como desarrollador, como desarrolladora, no vale de cuántas charlas das, o de dónde estás yendo, o de si tienes un podcast o no. Es decir, tu trabajo es lo más importante. Entonces tenés que ser primero lo eficiente en tu trabajo, hacer las cosas como tenés que hacerlas, y no volverse locos por intentar hacer 1.000 millones de cosas, porque eso no es lo normal y no es lo que tenemos que intentar conseguir, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, lo que para mí, otra cosa que es muy importante, y es que siempre que quieras ir a cualquier lado, no vayas solo. Es decir, hay un montón de gente, ya sea creadores de contenido, ya sean comunidades, ya sea un montón de espacios en los cuales podés tener un montón de apoyo y que te pueden ayudar a ir mucho más rápido y de una forma un poco más divertida, que no vayas tan solo. mm. Muy bien. Esas son las dos cosas que siempre me gusta recalcar, porque siempre parece que tenés que estar todo el día haciendo cosas, y eso no es verdad. Sí, sí, aparte no escala nada bien. Muy bien. Muy bien, pues nada, ya ahora sí vamos a concluir aquí la entrevista. Ya te digo que, vamos, yo me lo he pasado genial y estoy seguro que la gente que, bueno, ahora, cuando lo vea, le va a encantar porque va a conocer esa parte tuya que a lo mejor no estaba tan a la vista Seguro. y va a estar muy guay. Lo que sí que, por supuesto, para el que no lo sepa, cuéntanos en qué redes sociales y webs te podemos encontrar. Vale, básicamente para leer cosas, tonterías que voy diciendo, tengo Twitter. En casi todos lados soy @npatarino en todas las redes sociales, excepto en YouTube, que en YouTube sí que es Chimichurri Code, ¿no? Y en el podcast de Chimichurri Code lo puedes encontrar en chimichurrico.de Mm, o chimi.in, que también es un short que tengo por ahí. ujú. Y, y nada, y antes que nada, que lo que quiero es agradecerte a vos también. Es decir, agradecerte un montón todo lo que estás haciendo, que últimamente estás compartiendo un montón de cosas súper importantes y cosas que muchas veces no se suelen contar, y que es el tema de productividad, de cómo lo contás, y del buen rollo que ponés, que este también me agradece un montonazo. Muchísimas gracias a ti. Muy bien, pues nada, nos vemos en otra ocasión. Un abrazo muy grande, Nico. Cuando quieras. Un Hasta abrazote. luego. Chao.